El joven periodista Jesús Fernández Úbeda, de Ciudad Real, de la camada de nuestro compañero Javi Pérez Campos, y con un bagaje ya importante a sus espaldas, ha hecho un libro que me ha tenido atrapado el fin de semana y me ha generado muchísimas emociones. Se llama Nido de Piratas, la fascinante historia de Diario Pueblo. Bien, antes de leerles un fragmento de Arturo Pérez Reverte, que a mí me parece cumbre, absolutamente, sobre todo por los tiempos en que vivimos, ¿no? Y las críticas que pueda haber de este oficio nuestro, que es el periodismo, que es seguramente el más maravilloso del mundo, decimos los periodistas, y también con sus sombras profundísimas, y quizá hoy más que nunca, nunca se sabe. Yo quería contarles una anécdota personal. Conocí Pueblo, el diario Pueblo, que murió en 1984 y que tuvo su época mítica desde más o menos 1965 a 1977, con la dirección del sin par, inigualable, y seguro que muchos jóvenes ni se lo dan en la facultad, ¿no?, Emilio Romero. Claro, era un periódico del franquismo. Para mí es el mejor periódico que ha habido en España. Como pudo haber en la República Estampa, otro tipo de información periodística que tenía que ser muy hábil con la censura, evidentemente, porque existía. Alguien me puede decir, ¿cómo puedes decir eso de un periódico donde había censura? Hombre, les voy a contar la pequeña historia, si puedo, concentrada en este comentario. Había en ocasiones más libertad, ¿no?, para los periodistas, desde luego menos miedo en muchas cosas, y sorteaban a su manera a unos censores que ya a final de los 60 no son lo mismo que en los 40, evidentemente. Diario Pueblo, precisamente por nacer en el franquismo, fue olvidado, derrumbado, el gobierno le dio la puntilla en 1984, pertenecía a los sindicatos verticales. Estoy grabando este comentario 1 de mayo, creo que es adecuado, y claro, tenía también una serie de ventajas que hicieron posible un tipo de periodismo. Voy a decir una cosa, como yo creo que no ha habido desde luego en Europa y quizá en el mundo. Pero hoy la mayoría de chavales que están en la facultad no les cuentan que fue de Pueblo. Cuando yo hice la carrera no me contaron que fue Pueblo. Y les tengo que decir que he conocido a muchos integrantes que entrevista a Jesús en su maravilloso libro, y he ido poco a poco preguntándoles casi con la mítica del periodismo de los malditos. Y siempre quise hacer el libro quizá que ha hecho ahora Jesús, y le doy la enhorabuena. Y creo que se podrían hacer muchas cosas, como por ejemplo con el caso, aquí lo hicimos. El caso, lo que pasa es que estaba especializado en criminología, en sucesos, y era más de nicho quizá, aunque tenía un éxito tremendo, y era una forma de trabajar parecida. Una forma de trabajar que cuando uno lo comenta, evidentemente hoy lo que hacen es, en este mundo aséptico, como decía Verasturi, ¿no?, donde muchas redacciones parecen, con todo el respeto, oficinas de seguros, y se ha perdido toda la mítica detectivesca del periodismo. Claro, es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, absolutamente. ¿Es una nostalgia todo esto? Bueno, yo les voy a contar que en el año 90, con 17 años, con mi compañero de aventuras Lorenzo en aquel momento, fuimos a la Biblioteca Nacional, nos hicimos socios, y recuerdan la historia, claro, de las caras de Belmez, donde Pueblo fue fundamental, donde echó el cerrojo a la historia y donde mantuvo a la gente en hilera en los kioscos de España, porque para eso eran los maestros, enganchaban al público como nadie. Y entonces empezamos día a día, en aquel otoño del 90, todavía no habíamos empezado ni la carrera, yo no había empezado la carrera, les hablo de año y pico, día a día, de diario, de labor, en la sala Cervantes y en otras salas, buscando material de Belmez, de las caras. Fuimos quienes recuperamos esa historia que Pueblo de alguna manera había matado. Así que mi primera aproximación fue ir en contra un poco de aquellos periodistas de los años 70 que habían cerrado en falso, en mi opinión sincera, un caso muy misterioso. Pues bien, pasamos mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Que al margen de las caras, empecé a ver cómo titulaba aquel grupo de auténticos corsarios del periodismo, cómo hacían las crónicas, cómo se disfrazaban de monja o de médico para entrar en un hospital, cómo hacían cosas que hoy serían impensables. Hoy les llevarían a la cárcel directamente. Hoy al director Emilio Romero estaría demandado todo el día y no habría esas exclusivas que lo eran muchas veces y que merecían la pena. Era el periodismo rozando el mundo de Edgar Allan Poe. Era el periodismo salvaje, feroz, total. Sin Dios ni amo, como decía en este libro Reverte, ¿no? Solo con el deseo de publicar en primera página con tu firma. El periódico Pueblo prácticamente olvidado. Yo lo recuperé en esas noches y en esas tardes y me enamoré de cómo eran esos reporteros. Cuando les he preguntado, conocí historias que no se pueden imaginar. Por ejemplo, el gran Paco Pérez Avellán,
compañero tantos años de este equipo, maestro de periodistas, que llegó con una silla de camping y se puso delante del pueblo y dijo que no se iba de ahí, en la calle, 18 años, de Murcia, hasta que no le fichasen. Evidentemente, Emilio Romero le fichó. Les hablo de Jesús Hermida, les hablo de José María García, les hablo de Amilibia, les hablo de Tico Medina, les hablo de Yale, les hablo de tantos y tantos y tantos y tantos, Manolo Molés, Camarero, nombres que desgraciadamente nadie da en la facultad, ¿no? Y a mí eso me parece extraordinariamente grave, porque no ha habido reporteros como los de Diario Pueblo, no ha habido. Eran capaces, es verdad, de transgredir todas las normas, de jugarse el sueldo en la timba o whiskería que había en el propio periódico y de envolver esa redacción de humo y de tacleteo de las máquinas de las viejas Olivetti en una especie de película, de crónica negra. Contaban España como no lo ha contado nadie. Muchos de los reportajes que yo hice tiempo después bebían de Pueblo. Me quedaba alucinado. En esas horas, los 17 años en la hemeroteca, iba viendo historias como El niño de las agujas de la seca o tantas y tantas exclusivas. José María García, por ejemplo, el gran José María García, el hombre del deporte, que cuando va a cubrir la Olimpiada en México se encuentra con la policía disparando al pecho a los estudiantes y hace la crónica telefónica y titulan en portada "Llamada de nuestro corresponsal". Eso es amarillismo. No sé qué es. A mí me parece periodismo de primer nivel. ¿Y dirían ustedes que no hay nada que se le parezca? Pues bueno, yo creo que no hay nada que se le parezca. Es así, es así. Y aprendimos mucho de los reporteros de Pueblo. Antonio Casado y tantos y tantos y tantos nos enseñaron cómo fueron aquellos años. Decía Manolo Molés, el crítico taurino, que hacía otras informaciones en aquel momento, Iker, todo fue muy sencillo después de Pueblo. Allí aprendí una cosa, compañero, me lo decía en la cadena SER, mirándome a la cara: el veneno, el veneno. ¿Qué era el veneno, Manolo? El veneno era que cada día te matabas contra tus compañeros por una exclusiva de lo que pasaba en aquella España. Y os metíais en política. Bueno, cuando llegó la política, aquel increíble edificio en Huerta 73, aquel grupo de periodistas, aquella camada como no ha habido, se desintegró en luchas internas, se acabó disolviendo. Es una bonita historia también de cómo el periodismo romántico lo mataron las intrigas políticas, porque en ese periódico Pueblo había falangistas, comunistas, franquistas, anarquistas, socialistas, democristianos, que no tenían más lema que sacar la mejor noticia para vender 300.000 ejemplares y que usted le leyese, fuese cual fuese su ideología. Es tan increíble la historia de Pueblo que había que hacer un homenaje. Cuentan muchas cosas, cuando estás en la facultad te cuentan el Watergate y muchas cosas, y está muy bien. Aquí había Watergates casi cada semana. Cuando uno ve los reportajes, es verdad que tenían ciertos medios, es verdad que ganaban poco dinero, muchos de ellos, es verdad que muchos saltaron a la fama. Y me gustaría, con permiso de Jesús, leerles un fragmento para que ustedes entiendan por qué yo, con 17 años, me enamoré de Pueblo, que es un periódico que nunca conocí realmente, murió cuando yo era un niño. Y sin embargo su espíritu, su espectro, su sensación de que el periodismo es mucho más que cumplir un horario, que tener unas normas, que ir al comité de empresa o de que te amedrenten porque una compañía publicitaria ha dicho que no le gusta su artículo. Estos eran salvajes, como no ha habido otros en España. Reverte, permítanme, dice esto: cuando fuimos honrados mercenarios, prólogo del libro Nido de Piratas. Era así una vez un periódico que no se parecía a ningún otro. Se llamaba Pueblo. Era el más leído de España y tuve el privilegio de trabajar en él. Ya no quedan lugares como aquel, ni periodistas como quienes lo habitaban. Y de los que una vez lo hicimos, andan enterrando a los últimos. De vez en cuando me llegan cartas de jovencitos, de esos que duermen mal y sueñan despiertos, preguntando cómo se hace, pero ya es que no se hace. Ahora hay periodismo al que llaman serio, y equipos de investigación, eso cuentan, y teléfonos móviles e internet, y las redacciones prefieren tener robots conectados a un ordenador. Ahora incluso hay una asignatura de ética profesional en las facultades, y todos los periodistas tienen la verdad y la certeza, con mayúsculas sentadas en su hombro, y la obligación de ser responsables, la misión de liderar opinión, salvar la democracia, garantizar la libertad de expresión, convertir el mundo en un lugar paritario, de libertad, de igualdad, fraternidad, salvar a los delfines y a las focas, acabar con las guerras y el hambre, cosas así. Ahora periódicos y periodistas se toman tan en serio a sí mismos que aburren a las ovejas, así que aburridos los viejos reporteros van y se mueren. Dice Reverte: llegué siendo un chico muy educado, tímido, y allí salí siendo un tiburón de redacción, gracias a todos estos hijos de puta que fueron mis maestros. Lo aprendí todo,
aprendí a no respetar a nadie, el valor de una firma en primera, a convencer a alguien para que te contara las cosas, a manipular las fuentes, a obtener secretos de las fuentes que había que proteger y sobre todo aprendí la felicidad enorme de vivir una aventura diaria. Ibas en el metro, veías a la gente leyendo el periódico y veías que estaba tu foto ahí, en primera. Eso era el trofeo, el premio. Había un legítimo orgullo en ello, un orgullo de casta. Eran periodistas especiales. No eran los más honrados, ni los más escrupulosos, ni los más velaces tampoco, pero eran brillantísimos. Eran capaces de hacer que el lector se quedara enganchado para comprar el periódico. Gente con una brillantez enorme, profesionales que fueron la época más feliz de mi vida. Bueno, pues muchos testimonios tan brutales, no lo dice cualquiera, lo dice Reverte, que ha vivido algunas cosas, hablan de ese periódico que es sistemáticamente olvidado en los tratados, en las tesis, en los libros. Es que no ha habido un libro sobre la historia del pueblo. Y yo siempre me preguntaba, ¿algún día harán un libro de este grupo de reporteros? Y reporteras también, ¿eh? Estaba Rosa Bellacastín, Carmen Rigalt. Como he dicho antes, Julia Navarro, la jovencísima escritora, hija del gran Felipe Navarro Yale, el reportero a la pata coja, capaz de vestirse de monja o de médico para encontrar las fotos del primer trasplante de corazón en España. Cosas impensables, y cuando hoy las cuentas te dicen que eso no es periodismo, que es amarillismo y que no puede ser. Y entonces el periodismo quizá poco a poco se va pareciendo a otra cosa. Para muchos es mejor, más digna, y para otros le falta algo así como de mítica, ¿no? Algo así como de periodismo sin límite. ¿Y por qué nos enganchó eso? No lo sé. Pero con Lorenzo lo hablé muchas veces. Cuando nosotros, a nuestra humilde manera, fundamos con Fernando Gemedelos una revista, esa revista, que era de misterios, también de arqueología, también de crimen, tenía un estilo que era especial, porque quizá nos creíamos deudores de aquellos reporteros de pueblo. Ya les he contado muchas veces cómo pasé 10 años de mi vida solo en un coche con una cámara y un cuaderno. Y yo me sentía un poco como en Pueblo o en la Gaceta del Norte. Periódicos, queridos amigos, que hoy nadie da en las clases de Ciencias de la Información y que, como somos los españoles, hemos olvidado quizá por complejos o cuestiones de épocas que no eran democráticas. Bueno, en época no democrática, para mí se hizo el periódico reporteril que enganchaba, como no ha habido otro. Así que, ya que en la facultad no lo dan, aquí lo recordamos. Y Jesús Fernández Úbeda también. Hasta dentro de 7 días, amigos.